Triunfa la revolución cubana liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, entre otros guerrilleros. En su primera visita oficial a Estados Unidos ese año 1959, Castro declaró: "No somos comunistas". Sin embargo, estableció un régimen marxista-leninista que perdura en Cuba aún tras su muerte. La URSS lanza el Luna 2, la primera sonda en llegar a la superficie lunar. La nave espacial permitió a los científicos obtener datos sobre la densidad y composición del satélite natural de la Tierra. La Copa América, como nunca te la contaron. Argentina deja sin título a Pelé y al Brasil campeón del mundo. El Sudamericano de Fútbol de 1959 se realizó por séptima vez en Buenos Aires con los rioplatenses y Brasil en las antípodas. En efecto, Uruguay ni siquiera había podido clasificarse al Mundial realizado el año anterior, mientras los argentinos, que sí habían concurrido tras 24 años de ausencia, sufrieron una terrible humillación al ser goleados 6-1 por un mediocre equipo checoslovaco, lo que pasó a la historia como el desastre de Suecia y provocó un cataclismo en el fútbol gaucho. Ese hecho explica que la organización del torneo estuviera en duda hasta semanas antes por temor al fracaso financiero. Sin embargo, ya decidida su organización, la selección estuvo conducida por el triunvirato técnico conformado por Victorio Spinetto, José de la Torre y José Barreiro, y tenía en sus filas nada menos que a 8 jugadores de Racing Club, último campeón argentino. Como contrapartida, en la mencionada Copa del Mundo, Brasil había maravillado a todos con un fútbol donde se conjugaban el arte y la efectividad, algo que resumió de manera perfecta el entrenador soviético Gavril Kachalin tras la derrota sufrida por su selección ante los auriverdes. Jamás había visto un juego tan hermoso en mi vida. Y en un equipo que se presentaba con todas sus figuras y entre cuyos cracks había hombres como Didi y Garrincha, destacaba un garoto de 18 años que ya estaba encaminado a convertirse en el rey del fútbol, Edson Arantes do Nascimento, o simplemente Pelé como se le conocía realmente. A pesar de las distintas realidades y del favoritismo que tenían los auriverdes, incluso para la prensa local, los albicelestes se dieron el gusto de ganar el título ante los flamantes campeones mundiales. Además de los ya mencionados Argentina, Brasil y Uruguay, participaron Paraguay, Perú, Chile y Bolivia. A diferencia de otros torneos realizados en Argentina donde se habían utilizado varios estadios, en esta ocasión solo se usó el monumental de River Plate, que ya empezaba a convertirse en la casa de la selección. Como hecho a destacar, tomando en cuenta los reiterados incidentes producidos con la actuación de los árbitros europeos, esta vez los referees fueron exclusivamente sudamericanos. En la apertura del campeonato, los argentinos golearon 6-1 a un seleccionado chileno que estuvo lejos de poner a prueba al equipo local, y el cual sufrió horrores la movilidad de la delantera gaucha, en especial de Juan José Pizzuti y Pedro Manfredini, autores de sendos dobletes. Insólitamente, a pesar del contundente resultado, la actuación albiceleste estuvo lejos de conformar las exigencias de la prensa y los aficionados. La estruendosa goleada 7-0 con la que Uruguay despachó a Bolivia reflejó cabalmente la disparidad de fuerzas en un partido que a los 17 minutos los celestes ganaban 3-0. Esta circunstancia explica el poco interés que despertó el juego y que, promediando el complemento, convencidos de que los altiplánicos ni siquiera podrían lograr el gol del honor, los asistentes comenzaran a abandonar el estadio. En la eliminatoria al Mundial que terminarían ganando, Brasil había tenido un durísimo rival en Perú, empatando en Lima y venciendo solo 1-0 en Río de Janeiro. A pesar de ese antecedente, cuando a los 3 minutos del complemento, Pelé puso el 2-0, nadie dudaba del triunfo de los auriverdes. Pero a decir verdad, los incas no desmayaron, y cuando a los 79 minutos Juan Seminario descontó, cundió el nerviosismo en la defensa brasileña y le abrió paso para que el mismo Seminario 3 minutos después lograra la igualdad. Un empate que supo hazaña para los peruanos y fue festejado por los hinchas argentinos invadiendo el campo de juego. Dos gruesos errores de la saga chilena en el primer cuarto de hora dieron paso a sendos goles de Paraguay, los dos en las botas de José Raúl Aveiro. Mejoraron los de la Roja tras la temprana desventaja, pero su delantera no pudo concretar en la red su dominio, salvo cuando Leonel Sánchez logró el descuento de penal en la misma primera parte. En las pollas de fútbol, los hinchas argentinos menos optimistas apostaban por una goleada 5-0 a Bolivia. Sin embargo, los albicelestes terminaron con un escuálido 2-0, un resultado que al finalizar el encuentro fue recibido con una rechifla generalizada y pidiendo la cabeza del técnico Spinetto y del presidente de la AFA.
La revista El Gráfico reflejó el descontento general titulando "La esperanza no marcha". La selección que había recibido los mayores elogios en el incipiente torneo había sido la de Perú, y en su segundo compromiso volvió a sorprender a la afición al derrotar 5-3 a Uruguay. A pesar de que arrancaron perdiendo y jugaron con un hombre menos a partir de los 37 minutos por la expulsión de Seminario, los incas fueron claros dominadores del partido, desplegando un juego rápido y demoledor que los defensores charrúas no supieron contrarrestar. Miguel Loaiza tuvo una actuación consagratoria al convertir un hat-trick para el ganador. Apenas había jugado un minuto cuando Cayetano Re le dio la ventaja a los paraguayos, y a partir de allí el partido se planteó entre una Bolivia que atacaba pero mostraba total ineficacia, y un conjunto guaraní que de contragolpe fue aumentando el marcador hasta llegar a la goleada 5-0, con 3 tantos convertidos por el mencionado Cayetano Re. Los más entusiastas de los hinchas chilenos se ilusionaban con un empate ante Brasil, y cuando faltaba poco para terminar el primer tiempo, la igualdad respondía a la paridad vista en campo. Pero en el bando rival había un jovencito que ya era una estrella mundial, Pelé, que a los 43 minutos abría el marcador, y a los 45 ponía un 2-0 que llevó a escribir a un periodista que O'Reilly marcaba goles cuando y como quería. No era exagerada su opinión, pues en la segunda conquista Pelé gambeteó a la defensa completa y al arquero. Sobre el final del partido, Didi puso cifras definitivas. Con el aval de sus 2 triunfos, Paraguay tenía el favoritismo frente a un muy irregular equipo uruguayo. Pero con varias modificaciones en su elenco, los charrúas cambiaron su imagen y merecieron irse al descanso en ventaja, aun cuando en el 2-0 parcial mucho tuvo que ver la mala actuación del arquero Samuel Aguilar, quien fue reemplazado para la segunda parte. Un gol más para cada bando le dieron cifras definitivas al marcador. Hasta el momento el combinado peruano era la sensación del torneo, y cuando se enfrentó al local era el favorito de la prensa internacional. Sin embargo, sin desplegar un juego espectacular, los albicelestes mantuvieron a raya Seminario y Gómez Sánchez y fueron superiores. Pecaron de inefectivos en el primer tiempo que terminó igualado a 1, pero en la etapa complementaria, Víctor Benítez les abrió las puertas al triunfo, pues el zaguero peruano cometió un penal e hizo un gol en contra. Por antecedentes, el Brasil-Bolivia era el equivalente al enfrentamiento de David y Goliat, y aunque aquí el débil no logró vencer al poderoso como en la narración bíblica, la verdad es que le jugó de igual a igual. De hecho, arrancaron ganando los del altiplano, y cuando se creyó que con los goles de Pelé y Valentín ya los brasileños no le darían más licencias a su rival, empató Osberto García. Poco después, es cierto, Valentín volvió a darle la ventaja al Scratch, pero el empate rondó en el aire hasta que a falta de un minuto, Didi puso el 4-2 definitivo. Tras una igualdad sin goles en la primera parte, Perú se puso en ventaja ante Chile al inicio del complemento por medio de Loaiza, quien aprovechó un error del arquero. Después de la conquista, los incas justificaron la ventaja y Joya pudo aumentar el marcador cuando dejó desparramado a medio equipo chileno. Finalmente, con un tiro libre que el árbitro debió sancionar como penal, empataron los de la Roja. La paternidad de Argentina sobre Paraguay era absoluta, con 13 victorias y un empate. La historia no cambiaría en esta oportunidad, si bien en el primer tiempo fue justa la igualdad a un gol. En la segunda etapa cambió la tónica del match, y los argentinos fueron superiores y pasada la hora de juego, en un espacio de 6 minutos, Héctor Sosa y Vladislao Cap convirtieron los tantos del triunfo. La falta de contundencia que había mostrado Chile quedó atrás en el encuentro contra Bolivia, lo que llevó a una revista titular "Encontraron el arco". Claro que en su objetivo lo ayudó mucho la endeblez del equipo del altiplano. En la segunda parte los bolivianos presionaron intensamente y de haber estado más acertados, la derrota 5-2 pudo ser más decorosa. El torneo venía desarrollándose sin mayores incidentes, pero llegó entonces el Brasil-Uruguay, un encuentro donde desde el minuto 0 comenzó a jugarse con excesiva vehemencia y sobre la media hora se soltaron todos los demonios, pues se desató una batalla campal a la cual no faltó nadie y a la que nos referiremos al final de este video. En lo estrictamente futbolístico, comenzó ganando Uruguay con el gol de Escalada, pero Brasil mudó el rumbo del partido y el marcador cuando el técnico Feola sacó un defensa y ordenó la entrada del atacante Paulo Valentín. Y ya con el quinteto ofensivo completo llegaron los 3 goles, todos en las botas del ingresado Valentín. Contrario a lo que podía imaginarse, en el encuentro entre peruanos y bolivianos, fueron estos últimos quienes estuvieron constantemente a la ofensiva en la primera etapa, aun cuando volvieron a mostrar ineficacia. En el segundo tiempo dominó Perú, pero tampoco pudo quebrar la resistencia del guardameta López. Promisorio inicio tuvo Paraguay cuando Parodi los puso en ventaja ante Brasil, pero superado el desconcierto inicial, los brasileños tomaron el control del juego y antes del final de la primera etapa voltearon el marcador,
En la segunda parte, los guaraníes fueron a buscar el empate, pero pronto el cansancio devolvió la iniciativa a Brasil, que a su buen juego le agregó un par de goles más, lo que provocó que los silbidos iniciales del público se transformaran en aplausos, especialmente para Pelé. Argentina enfrentaba a un equipo celeste diezmado tras los incidentes del juego contra Brasil. A pesar de los 6 cambios, 3 de ellos por sanción, los charrúas no desentonaron y protagonizaron un primer tiempo donde, si bien los albicelestes tuvieron leve primacía y terminaron en ventaja, los uruguayos hicieron lo suyo y pegaron 2 tiros en los palos. En el complemento, con la entrada de JJ Rodríguez y Nardiello, y mostrando un óptimo estado físico, los argentinos ejercieron un dominio que llegó a ser abrumador, por lo que el 4-1 final hizo justicia y rubricó lo que fue su mejor actuación en el campeonato. El primer periodo entre paraguayos y peruanos contó con el dominio de estos últimos, que mostraron mejores recursos aunque sin contundencia. Con el marcador igualado a 1, en la segunda parte los incas dieron muestras de agotamiento y fueron desdibujándose, lo que fue aprovechado por los paraguayos, que buscaron con más decisión y consiguieron el triunfo que les permitió desplazar a su rival del tercer lugar. Sin nada el juego, la etapa inicial del Chile-Uruguay careció de emociones y la igualdad sin goles fue lógica. En la segunda parte mejoraron ambos conjuntos, aun cuando la inoperancia de las delanteras hacía prever que no se abriría el marcador. Sin embargo, faltando 2 minutos apareció Mario Moreno para darle el triunfo a los de la Roja. El Argentina-Brasil era de pronóstico incierto. Se aceptaba que futbolísticamente los auriverdes eran superiores, pero la localía y la mejor condición física de los albicelestes equiparaba las chances, además de que el punto de ventaja que tenían les permitiría alcanzar el título con un empate. En Brasil sabían que su equipo era superior, pero comentaban que cuando la hinchada comenzaba a cantar «Argentina, Argentina», no había árbitro que pudiera mantener su neutralidad. El partido se planteó con un exceso de precauciones de parte de ambos bandos, más preocupados en anular las virtudes contrarias que en hacer prevalecer las propias. Por encima de los temores, los gauchos fueron superiores y a los 40 minutos, en la tercera chance clara del primer tiempo, José María Pizzuti abrió el marcador. En la segunda parte, los albicelestes pagaron el esfuerzo, además de que las salidas de Lombardo y Grifa debilitaron su funcionamiento. Fue así como los auriverdes se adueñaron de la mitad de la cancha y comenzaron a asediar la ciudadela argentina, y a los 58 minutos Pelé niveló el score. Los brasileños continuaron buscando la victoria hasta que a partir de los 25 minutos del complemento se tornaron más cautelosos. En tanto, Argentina, a pesar de su poco juego asociado, sobre el final llegó a generar un par de situaciones que bien pudieron darle la victoria, aunque en el balance general el empate puede considerarse justo. Con el pitazo final del árbitro chileno Carlos Robles, los albicelestes alcanzaban su título número 12, a pesar de que el periodista Dante Panzeri afirmó que este triunfo solo daba pie a una controlada alegría. Los hinchas argentinos explotaron de júbilo y las tribunas del Monumental se poblaron de antorchas improvisadas con hojas de diarios para saludar a los campeones. En lo que fue su única participación en un campeonato sudamericano, Pelé se llevó todos los honores en el plano individual, pues además de haber sido el goleador con 8 tantos, fue considerado el mejor jugador del torneo. La batalla de todos los tiempos entre Uruguay y Brasil. Hay heridas que no sanarán jamás, y si al hablar de Brasil y Uruguay en una cancha de fútbol todavía sobrevuela la sombra del maracanazo sobre estas selecciones, imagínense en 1959, cuando quienes estaban en cancha de bando y bando eran niños o jovencitos que quedaron marcados a fuego por el partido donde Uruguay venció a Brasil 2-1 en el Mundial de 1950. Tras esa derrota, en el país amazónico la prensa y la torcida acusaron de cobardes a sus jugadores, y los campeones del mundo querían acabar con lo que consideraban era una infamia para los futbolistas de su país. Y así lo confirma un testimonio publicado en la edición del diario argentino La Razón, del 27 de marzo de 1959, donde el periódico reseña: «Todo esto no debe sorprender a nadie. Antes de salir hacia Buenos Aires, los brasileños habían advertido: vamos a devolver golpe por golpe, sobre todo cuando juguemos ante Uruguay». El propio técnico Vicente Feola también lo deja claro con su afirmación al otro día del escándalo: «Estábamos preparados para todo». Es más, la inclusión en el equipo titular de Almir Pernambuquinho, un jugador violento y malintencionado, es otra muestra de que los brasileños sabían que iban a la guerra. Los uruguayos, por su parte, estaban lejos de ser unas carmelitas descalzas y con su juego rudo y al borde del reglamento, imaginaban que cuando le hicieran sentir la pierna fuerte a los brasileños, seguramente iban a arrugar por más campeones del mundo que fueran. El detonante de la tripulca se produjo sobre la media hora de juego, cuando precisamente Almir entra al área uruguaya y en la disputa de una pelota con Alcides Silveira y el arquero Leiva, salta y en la caída pisa en el estómago al golero uruguayo.
En ese momento Pelé se mete en el entrevero e inesperadamente González y Davoine golpean por detrás a O'Reilly, quien responde a la agresión. Cuentan que en ese momento William Martínez iba en dirección de Pelé, cuando fue derribado por Mario Américo, el famoso masajista del Scratch, y en el suelo Martínez es pateado por Pelé y Coronel. La violencia se extendió como un reguero de pólvora, como si los 22 jugadores lo hubieran estado esperando. Los brasileños se van a la carga con todo. El tumulto es dramático y de proporciones asombrosas. Las escenas de pugilato se dan en toda el área uruguaya. Formiga salta hacia adelante, una y otra vez con sus piernas extendidas, buscando alguna camiseta celeste. Bellini es derribado por un puñetazo de Martínez, que luego cae tras ser golpeado por detrás en la cabeza. Entran particulares y fotógrafos a la cancha. Uno de ellos rompe su cámara contra una espalda uruguaya. Los conatos de lucha se multiplican en el terreno. En un rincón, Escalada golpea a Vicente Feola, entrenador brasileño, mientras que González se lía a trompis con Chinesiño. A pocos metros, Sacilla y Bellini luchan cuerpo a cuerpo. El uruguayo tira cabezazos y el brasileño arroja puntapiés. A todo esto, Didi y Yalma Santos dan saltos hacia adelante con las piernas extendidas. Es tal el desorden que más de una vez terminan golpeando a los suyos. A todo esto, la policía guarda una actitud contemplativa, como esperando que los protagonistas de la reyerta se rompieran entre ellos para entonces intervenir y recoger los restos. Tras 22 minutos de trifulca generalizada, los ánimos se apaciguaron lo suficiente como para que el árbitro prosiguiera el partido previa expulsión de 4 jugadores, 2 por cada bando. Sin embargo, en esta noche bochornosa donde no hubo inocentes, todavía faltaba una afrenta más al fútbol cuando el árbitro dio por concluido el encuentro. Ocurrió que Pepe Sacilla le ofreció la mano a Bellini para saludarlo, y cuando el capitán de Brasil extendió su diestra, Sacilla le aplicó un tremendo golpe en el rostro con su mano izquierda. Apareció entonces como un ángel vengador Didi, quien le pegó una patada voladora al uruguayo. Se originó entonces una nueva batahola, aunque de proporciones menores, pues la policía ahora sí intervino de manera inmediata. El parte de guerra dejó varios contusionados, los brasileños Castillo, Orlando, Bellini, Didi, Almir, Gilmar y Pelé, mientras que los uruguayos que recibieron atención de emergencia en la enfermería del Monumental eran Martínez, Sacilla y Roque. Tras el triunfo, Brasil seguía en carrera por el título, aunque tal vez lo más importante para ellos es que ya nadie en su país podría acusar de cobardes a los futbolistas brasileños. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.